Bueno, pues yo creo que cuando vosotros me digáis, Faltan 3 minutos, ¿no? sí, es lo que... Vamos a ver. Etiquetas, dos. Ya estoy. A ti, Morey, es que he visto que se te cruza, ¿verdad? No te Sí. deja poner un fondo porque se te... Sí, sí, El mío de todas formas es que es una imagen, como un fondo de pantalla, el que pondrías al escritorio, que es completamente blanco y además, si ves, casi apenas me desvirtúa. Sí. A mí me disfrutó totalmente. Por eso también, no sé, yo cuando lo pongo, normalmente en mi casa no porque tengo el roller o tengo una pared grande, pero aquí que no tengo una pared donde tengo el escritorio, que tengo un armario detrás y tal, suelo poner el fondo y así pues genera un poco más, queda un poco más profesional, por decirlo de alguna manera. Berto, donde pones 6 participantes, ¿qué es? Lo que hay. Sí, Nada más. ahora mismo sí porque no estamos transmitiendo en directo. Los espectadores podrán entrar cuando nosotros empecemos a retransmitir. Pues transmite ya si quieres, ya son en punto, ¿no? Esperamos 3 minutos más, Sí, pero yo si quieres, pues así sí, vamos viendo la gente que va entrando y ya van Sí. dando la bienvenida. Pero más o menos, ¿cuánta gente había apuntada? 36. Claro, es que yo por lo menos los míos se han apuntado. 36, salvo que hay algo que es curioso, que es que hay 80 personas que han entrado al enlace y tenemos una participación bastante baja. Bueno, haremos el mismo engagement haciendo un newsletter con el vídeo para que la gente al fin y al cabo pues, nos conozca igualmente. vale. Ok. Os digo que es que me sorprende muchísimo porque la asistencia mínima que he tenido en todos han sido 150. Hombre, yo hoy sí que he visto no sé si era en el Hostel Tour o que había una planificación de todos los webinars, había un par de ellos que coincidían en horas, pero bueno, no creo que sea tampoco tan competencia, pero bueno. Bueno, esto ya sabemos cómo es. Bueno, le di a transmitir, ¿os parece bien? Vale, adelante. Ven, voy. Uno. Ya estamos en directo. Vamos a dar los 3 minutos de cortesía. Serios todos. Sí, ¿no? De verdad. Yo mientras voy a ir colocando la difusión. Voy a poner los teléfonos en silencio Es un horario. Sí, que antes de esto que es- te ponga a sonar ahí. Sí. Y si tienes gato o perro, se te meterá en medio de la grabación, ¿eh? Yo además es que como estoy con 3 a la vez, pues
Imagínate. Bueno, Hombre, ¿qué? ¿Estás en forma o no? bueno, parece raro, pero yo he sido de los pocos que durante el confinamiento ha bajado de peso. No porque he hecho mucho deporte, sino porque ¿Ha sido poco también tú? Joder. Yo he bajado, pero ha sido porque no he hecho vida social. No, no sales a tomar cerveza, no sales de cena, no sales a nada de esto. Y al final, pues oye, me he debido ahorrar unas calorías que se han reflejado en unos cuantos kilos de peso menos. Pero cosa rara, ¿eh? Sí, Paco y yo, Alberto están, Paco y Alberto están en silencio, eso, mala No, suerte. yo tampoco he cogido, no. Yo sé que lo único bueno que tiene que estar confinado en un hotel es que tenía el gimnasio solo para mí. Así que, mira, y como estamos dentro de un sitio que es, bueno, no se ve al fondo, pero es una montaña y un muy buen sitio para pasear. Así que Mm, me he medio mantenido. No me puedo quejar, la verdad es que no me bueno. puedo quejar. Y no has hecho el confinamiento como los demás. Me hubiera cortado las venas, yo creo. No te hubiese quedado más remedio. Ni venas ni leches. No, claro, no, sí, efectivamente. Pero yo veo a mis padres o a mi chica y como mi hermana y tal, lo que han tenido que pasar ahí encerrados. Yo te oigo muy bajo, ¿eh? Sí. Yo digo perfecto, yo digo bien. Bueno, ¿os parece bien que arranquemos? bien, Ya, perfecto. los 5 minutos de cortesía ya están. Arrancamos. Bueno, pues bienvenidos, buenas tardes a todos, a todas las personas que nos estén escuchando. Hoy, pues gracias a Gestintur y en colaboración con la Asociación Española de Directores de Hotel, hemos podido juntar a 3 asociados de la propia asociación. 2 de ellos son además delegados en sus respectivos países, como es Paco Benito en México y Juan Martínez en Marruecos. Y Alberto, pues que es asociado, pero no es delegado en el país. Pero bueno, cuando quiera lo será, sin ningún problema. Después de haber estado tantos meses o tantas semanas hablando del COVID y no COVID y demás, había ciertos temas que pertenecen al mundo de los hoteles que estaban por detrás, se estaban larvando, se están moviendo, se están generando ciertas pues, oportunidades, negocios, que no han aflorado mucho, pero que sí de vez en cuando han salido en los periódicos. Y, por ejemplo, me remito ayer mismo al diario El Español, en la versión digital, que hablaba de un artículo muy genérico, se veía que quien lo escribía no era muy periodista del mundo del turismo, y los fondos de inversión esperan a invierno para comprar hoteles ganga. Mucho antes, en Hosteltour, el 2 de abril, o sea, estábamos en pleno confinamiento, se hacía eco de que los hoteleros piden medidas para protegerse de fondos. Otra noticia muy posterior del 21 de mayo salía que hoteleros empiezan a vender muebles para conseguir liquidez. Se estaban hablando de operaciones que así aparentemente por el titular parecen malas, pero realmente no es que sean malas o sean negativas, son oportunidades que tiene el mercado. Y en este contexto, pues es cuando hemos juntado a 3 personas que saben mucho del tema de inmobiliario, de operaciones que pueda haber en sus respectivos ámbitos de influencia, para contarnos un poco cómo está ahora actualmente esta actividad en el mundo hotelero y en el mundo inmobiliario. Ya los he presentado. Yo creo que ahora, antes de que entremos en materia, lo que haría falta sería contextualizar un poquito cada uno qué es lo que tiene o qué es lo que se ha encontrado en sus destinos. Igual empieza tú, Alberto, que serás el que más fácil lo tiene porque conocemos bien la situación de España, y luego pues Paco y Juan en ese orden para hablar un poquito cómo está la situación en breves minutos en su país sobre el tema del COVID. Bueno, gracias, Morey, y sobre todo dar las gracias a la asociación, pues bueno, por dejarnos colaborar con ellos y, por supuesto, por formar parte de la asociación, que creo que está haciendo mucho para ayudar a muchos hoteleros en la situación que estamos atravesando. También quiero invitar a la gente, me tomo la libertad de invitarles a que dejen todas sus preguntas en la sección de chat y bueno,
creo que tanto yo como el resto de ponentes estaremos encantados de responderlo. Por poner un poco de contexto de lo que está sucediendo ahora mismo en el mercado hotelero nacional, ¿no? Sí que es cierto que es una situación muy complicada, es una situación de gran incertidumbre, las medidas que se implantan no llegan a ser las demandadas por el sector, no llegan a ser suficientemente dinamizadoras del mercado, pero también creo que es que estamos viviendo una situación de una emergencia en la cual un mercado hotelero como el español, tan demandante de los países emisores, pues no podrá arrancar hasta que esos países emisores de turistas puedan recuperar los flujos normales. ¿Qué ocurre en todo esto? Pues que para el sector hotelero yo entiendo que la gasolina que necesita es ese turista y ese dinero, ¿no? ¿Qué ocurre cuando no le echamos gasolina a un coche? Pues que no avanzamos, ¿no? Y eso es lo que va a ocurrir con muchas empresas. Sí que las líneas ICO han favorecido pues que ciertos hoteleros puedan acceder a esa liquidez para cubrir esos working capital que necesitan para cubrir esta temporada de baja demanda, pero lo que sí que es cierto es que esa necesidad no se puede sustentar en base a créditos de una forma indefinida, ¿no? Sí que los ERTES van a apoyar porque es otra forma de financiación, pero nos vamos a ver que la temporada a día de hoy, los pick-up han remontado, pero no a los volúmenes necesarios para poder mantener las cuentas de explotación, ¿no? La pregunta va a ser, dentro de esta incertidumbre, dentro de las medidas que está ofreciendo el gobierno, ¿qué va a ocurrir pasado esta temporada estival, pasado el verano, y que nos veamos en ese octubre en la cual pues ese modelo principal de sol y playa implantado en distintos destinos de España va a volver a vivir de nuevo una temporada baja con esos cash flows negativos otra vez? Esto nos presenta un escenario en el cual sí que los hoteleros deben empezar a pensar en poder hacer líquidos sus activos, ¿no? Nosotros siempre lo hemos visto como tener un activo hotelero en muchos casos es como si tuviésemos en nuestros departamentos de restauración almacenadas 2.000 botellas de vino, ¿no? Sería un dinero paralizado que en este caso sí que puede ser útil poder generar liquidez mediante ese activo con distintas fórmulas que además nos permitan luego poder recuperar el activo dentro de nuestra estructura empresarial, ¿no? Esa es un poco la situación que hay a día de hoy en el escenario nacional español. Bueno, Roberto, ya se ve que es situación complicada y falta liquidez. Se resumiría la situación actual desde tu punto de vista. Correcto. Paco, he dicho que tú venías de México, pero lo he dicho mal, porque tú nos vas a hablar de México, que se puede conocer un poquito más, pero también de San Martín, que es una isla que está en el Caribe, una joyita en pequeño, en bruto, y de ahí el que sabes eres tú. Cuéntanos. Bueno, también daros las gracias por haberme invitado a este panel, que realmente yo creo que es muy interesante, muy necesario y que, bueno, pues quizás puede reflejar un poco cuál es el después del COVID, ¿no? Como bien hablabas antes, yo hablaría más bien de oportunidades, más que de problemas que efectivamente existen, pero es el momento de aprovechar esta situación. En cuanto efectivamente a los dos destinos que tú hablas, tanto México como San Martín, son dos productos completamente diferentes y con situaciones a todos los niveles completamente diferentes también, ¿no? México, pues, a nivel turístico mundial es uno de los referentes, indudablemente, y más en el Caribe. Venimos de una situación, o sea, a nivel de inversión hotelera, veníamos de una situación de picos de sierra, ¿no? De años de muy poca inversión que iban acompañados de años de muy buena inversión. O sea, los 2012, 2017, 2018 incluso fueron buenos años de inversión. Sin embargo, tuvimos años como por ejemplo 2015, donde prácticamente fue un tercio de la inversión de 2012, ¿no? En este momento, la situación a nivel de inversión es un poco
está por ver, ¿no? Sí que es verdad que a finales de 2019 se esperaba que durante el año 2020, especialmente durante el primer trimestre de 2020, se cerraran bastantes operaciones hoteleras. Lógicamente todo esto está parado y tenemos una situación, como vimos en su momento, en que para mi gusto México de alguna manera está empezando a canibalizarse a sí mismo, ¿no? De los últimos proyectos hoteleros que se están planteando para México, prácticamente el 50 y pico por ciento, prácticamente el 44% Quintana Roo y el 9% en Ciudad de México, y el resto repartido por el resto del país. Entonces, seguimos masificando destinos turísticos que ya están que de por sí están bastante masificados. Como decías antes, ¿esto qué va a significar? Que, para mi gusto también, que estos fondos de inversión van a intentar aprovechar activos que ya están obsoletos o están en proceso de necesitar una renovación completa. Van a intentar aprovechar precios mucho más ajustados, primero por la situación del propio activo y después por la situación económica que puede tener el mundo en general, para intentar conseguir precios muy competitivos y muy ventajosos para ellos, ¿no? Vamos a ver eso cómo funciona, porque tenemos que tener en cuenta también que toda esa competitividad que se está creando lo que hace es que bajen los precios. El que sufre es el hotel de categoría media. En Caribe hablamos de los 4 estrellas, y también tenemos que tener en cuenta que las rentabilidades son cada vez más bajas por el aumento de precios, sobre todo, por ejemplo, de la electricidad, ¿no? Entonces, si sumas aumento de precios de lo que es la operación con precios más bajos de lo que es de la venta a los clientes, realmente el destino yo creo que va a tener que replantearse muy bien qué es lo que quieren hacer y hacia dónde quieren ir, ¿no? Con respecto al COVID, pues es uno de los países que más tarde ha reaccionado y todavía está en una situación de sufrimiento, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo tira para adelante. Sin embargo, lo bueno que ayuda o lo que apoya es que el turismo nacional funciona, y muchos de los hoteles, muchas de las cadenas principales ya están tirando para adelante para abrir sus hoteles a principios de julio, ¿no? Habrá que ver cuál es la evolución. Por otro lado, lo que tiene que ver con San Martín, ahí venimos de una situación muy difícil que fue la del huracán Irma en 2017. Prácticamente destruyó la isla, con lo cual todo lo que tiene que ver con inversión, no solo hotelera, sino también de alojamiento, de viviendas, está en un proceso de renovación completa, ¿no? Prácticamente el 80% de los edificios de San Martín se vieron afectados después del huracán, y eso ha hecho que bueno, pues las aseguradoras han tenido que desembolsar mucho dinero y que haya que rehacer prácticamente la isla, ¿no? Con respecto a los hoteles, ya de por sí es una isla que no tiene mucha capacidad hotelera a día de hoy, ¿no? Teniendo en cuenta el 100% de los hoteles abiertos que ahora mismo funcionan como hoteles, estaríamos hablando de unas 1.100 habitaciones, que lógicamente no es suficiente para la demanda que pueda haber para un destino muy interesante para el mercado norteamericano, tanto Estados Unidos como Canadá, y que hoy en día no ven que tengan suficiente capacidad para alojarlos, ¿no? San Martín, curiosamente, es uno de los sitios en los que más se incentiva el Airbnb, ¿no? Algo que está proscrito en la mayoría de los países. Aquí no solo no se persigue, sino que es necesario, ¿no? Si queremos traer clientes, ¿no? Al final, esos clientes que vienen lo que hacen es dinamizar económicamente, gastan, y eso le va bien a la isla. Pues a nivel de inversión hotelera, ahora mismo hay varios proyectos que pueden ser interesantes, y hay varias opciones, sobre todo en todo lo que tiene que ver de ayudas fiscales para la reconstrucción del país, ¿no? Eso, pues, son medidas que se ejercen en Francia, o concretamente en San Martín, desde los años 80, que no han parado, y que lo que han hecho es que una isla que tenía 5.000 habitantes en el año 90 prácticamente, o en el 85, hoy en día tenga, no es una bestialidad, pero tenga 40.000, ¿no? multiplicado por 8 el número de personas, ¿no? Y eso ha sido pues porque económicamente ha ido avanzando, y sobre todo mucha gente que ha dejado sus países para venir a vivir aquí, ¿no? Porque, como decías, es una pequeña joya en el Caribe. Entonces, bueno, luego hablaremos de proyectos concretos, pero esas son las situaciones en las que nos encontramos ahora mismo en los dos destinos. Juan, Marruecos totalmente distinto, ¿no? En Marruecos estáis todavía confinados, pero a la dura, ¿no? A la bestia.
Buenas tardes a todo el mundo desde Casablanca, Marruecos. Sí, Morey, como acabas de comentar, nosotros tuvimos un primer confinamiento total el 16 de marzo. Desde entonces ha habido 3 prórrogas, pero seguimos absolutamente en confinamiento. En confinamiento significa que podemos movernos dentro de nuestros barrios, a la farmacia, al supermercado y al banco, pero por lo demás se necesitan unos permisos especiales para poder moverse de un lado para otro. Esta última prórroga del 10 de julio, lo que se ha hecho es, se ha dividido en 2 tipos de zonas. Las decisiones, la zona 1, los sitios que siguen en confinamiento total, o la zona 2, donde ya empiezan a haber pequeños comercios abiertos como peluquerías, etc. Esas pequeñas ciudades pueden ser, por ejemplo, Agadir, Essaouira y todo eso, que están en zona 2, pero las principales ciudades de Marruecos, como Casablanca, Rabat, Tánger, Marrakech, seguimos en zona 1, donde seguimos en confinamiento hasta el 10 de julio y donde lo único que han hecho es abrir un poquito más el horario de toque de queda, que serían las 8 de la noche, y donde los pequeños comercios e industrias sí que pueden volver a abrir. Por lo demás, el país tomó unas medidas estrictas que han dado las cosas como son, muy buenos resultados, con muy pocos afectados y, por suerte, muy pocos muertos también en el país. Nada que ver con otros países de Europa que han sufrido muchísimo más este coronavirus. Y en este sentido hay que decir que Marruecos ha hecho las cosas bien hechas, lógicamente con un esfuerzo por parte de la ciudadanía tremendo, ¿no? Porque ayer cumplimos 3 meses de confinamiento y yo sé que vosotros también sabéis que eso no es fácil, ¿no? Por lo tanto, no tenemos esa visión que puede tener, por ejemplo, Alberto en España después de las desescaladas y cómo se está reactivando la economía. Sí que os puedo decir que en su día Su Majestad el Rey Mohamed VI apostó fuerte ya hace años por el turismo, por la industria del turismo, en el que hemos podido pasar de 4 a 13 millones de visitantes, de 2.000 a 7.900 millones de dirhams en divisas, y hemos pasado de 50.000 a 550.000 puestos de trabajos directos e indirectos en Marruecos en esta industria, ¿no? La apuesta por el turismo sigue ahí. Lo único que no sabemos bien cómo va a ser la desescalada y con qué permisos vamos a contar y con qué obligaciones también, ¿no? Está claro que se tomarán los ejemplos que se están ejecutando ahora mismo en España, en Italia, en Francia, por ejemplo, en cuanto a normas de higiene, en hoteles, restaurantes, el tema de las capacidades, cómo va a ser este nuevo escenario después de salir de esta crisis. Y ahí estamos, esperando un poquito a ver qué es lo que pasa. Alberto, ¿cómo puede influir esta crisis en las operaciones hoteleras o en los movimientos que estaban implantando, se estaban haciendo? Creo que el dinero a priori es miedoso. Y ayer, bueno, antes de ayer,
tras las intervenciones que hubo en el Congreso de los Diputados, pues de presidentes de compañías turísticas, de presidentes de asociaciones como CEJAT, o bueno, pues ciertos referentes del sector turístico, hablaban de una recuperación del sector a un periodo de 3 a 5 años. Con un escenario así, con un escenario de recuperación en ese nivel, evidentemente todas las operaciones que ya estaban muy claras y muy avanzadas sí que siguen su curso, pero sí que hay muchísimas operaciones que estaban en un proceso de estudio que lo primero que ha ocurrido ha sido no desecharlas, pero sí que se han paralizado, ¿no? Se han paralizado para ver qué va a ocurrir. No podemos dejar de lado que muchos propietarios que tenían propietarios o compradores, y dentro de los compradores, todos los que hay, que podrían ser otras cadenas hoteleras, family office, fondos de inversión de distintos tipos. ¿Qué ocurre? Que nos presentamos ante un escenario en el cual, si ahora yo vendo, acepto ese descuento que puede estar pidiendo ese comprador, que por rebajas de precio a lo mejor de entre el 10 al 15%, o espero a septiembre para ver si esto se normaliza, o septiembre, octubre, la situación se normaliza, por lo cual sigo trabajando con esas valoraciones de activo que se habían hecho a primeros de año. Pero eso, como comentábamos en otras ocasiones con la bolsa, ¿no? ¿Qué puede ocurrir si en octubre hay un rebrote? ¿Qué puede ocurrir si después de estos 2 meses el mercado no se estabiliza a unos volúmenes que permitan la viabilidad hotelera, ¿no? A día de hoy sí que es cierto que muchos fondos a nosotros nos han comunicado que siguen interesados en realizar operaciones, pero otros también nos han comunicado que están viendo operaciones, pero que van a dilatar un poco más los procesos, simplemente también para adaptarse a esas necesidades de los hoteleros, ¿no? El perfil de inversor con el que trabajamos nosotros es un perfil que siempre quiere acompañar al hotelero y que ocupa esa figura de partner, ¿no? Mucho más centrado en el modelo americano, en el cual la propiedad lo ocupa una figura, luego tenemos un gestor y luego tenemos un abanderamiento o un brand, ¿no? Dentro de esos sí que es una situación en la que a todos les interesa que este deal pues sea un deal equitativo para todos, para poder llegar a ese horizonte del que estábamos hablando de esos 3 años, esos 5 años que puede buscar ese fondo de inversión para tener un éxito, ¿no? Paco, la misma pregunta, ¿cómo ves tú que le puede influir la crisis a las operaciones hoteleras? Y si tú ves oportunidad o no ves tanta oportunidad. Yo tengo la sensación de que ahora mismo la situación debería ser dar un paso para atrás, respirar hondo y ver qué es lo que pasa, ¿no? De momento, me parece que la mayoría de las cadenas lo que van a intentar es volver a conseguir liquidez. Yo creo que van a intentar empezar a operar, reabrir los hoteles, operarlos, conseguir liquidez y ver qué es lo que va a pasar luego, ¿no? En México había proyectos muy importantes por parte de Hilton y de Hyatt que yo pienso que van a quedarse un poquito, no tanto en stand-by, sino que va a ralentizarse un poquito la puesta en marcha, ¿no? Había proyectos para 2020, para 2021 y yo creo que eso se va a ralentizar. Lo mismo con cadenas hoteleras, con cadenas nacionales, como puede ser la cadena Posadas, ¿no? Mi sensación es que, un poco ahondando en lo que decía antes de la masificación de México, yo creo que la gente va a parar un poco para ver qué es lo que pasa, ¿no? Que no haya rebrotes que nos afecten durante otros 3 o 4 meses y que perdamos ya también la temporada de verano. Yo creo que hay cadenas y sobre todo yo pienso hoteles independientes que a nivel de liquidez tienen que estar pasándolo muy mal, ¿no? Porque efectivamente los hoteles independientes pues no tienen esa capacidad detrás de poder aguantar tanto tiempo y yo creo que pueden estar sufriendo y eso quizás a nivel de inversión, volvemos otra vez, con los fondos pueden aprovecharse de esa situación para conseguir oportunidades de compra, ¿no? Pero yo creo que las cadenas van a esperar que pase el verano
para ver si no hay un repunte importante de casos de COVID y que efectivamente la operación puede empezar a funcionar de manera normal, o todo lo normal que se pueda conseguir este año, ¿no? Que indudablemente no va a ser lo normal que esperábamos. Y a partir de ahí ver qué tipo de acciones toman, ¿no? Yo también quizás veo como decía Alberto, creo que también va a haber mucha desinversión por parte de hoteleros, que lo que van a hacer es darlo a fondos de gestión, a fondos de inversión, y que ellos van a quedarse como gestores, ¿no? Acciones como las que hizo Meliá en su momento. Yo creo que también va a ir por ahí para las cadenas conseguir liquidez y que esos fondos también consigan activos, ¿no? A precios, insisto, creo que bastante o relativamente competitivos con respecto a lo que podía haber sido hace el año pasado, hace 2 años. En lo que se refiere a San Martín, el tema es completamente diferente porque a día de hoy prácticamente no hay cadenas que hayan invertido, cadenas hoteleras, ¿no? Tenemos Sonesta, pero está en la parte holandesa, Belmond, que tiene un hotel de 80 habitaciones en la parte francesa también, y en este caso el hotel que tenemos nosotros, Soler Resorts, que está gestionado por AM, ¿no? Por AM. A partir de ahí hay visos de cadenas americanas que quieren entrar. Planet Hollywood está desarrollando un proyecto también para construir un hotel con casino en San Martín. Y aparte de eso, va a haber mucha inversión de pequeños inversores en pequeños hoteles, ¿no? Hay muchos hotelitos de 15, 20 habitaciones que es el momento de ese traspaso, ¿no? Sobre todo porque muchos de los propietarios de esos hoteles era gente que llevaba aquí muchos años, lo que han hecho es coger lo que les ha dado el seguro, y muchos de ellos ya no les interesa el pasar tiempo en renovar o en rehacer prácticamente un hotel. Entonces lo que están haciendo es, una vez que ya han asegurado el dinero con el seguro, vender los inmuebles, ¿no? Entonces hay mucha transacción de pequeño inmueble que está en este momento en marcha, ¿no? Por ejemplo, donde estoy yo, en Anse Marcel, que es, digamos, una pequeña joya dentro de San Martín, hay 3 hoteles, tres pequeños hoteles, de los 3, 2 han cambiado de propietarios y el otro está en venta también. Entonces, eso da un poco la idea de por dónde vamos. Aparte, aquí tenemos la suerte o el incentivo de la desfiscalización, que lo que hace es que ese incentivo de inversión haga que puedas recuperar una gran parte de la inversión una vez que el hotel está construido, ¿no? Entonces, también es un acicate para que la gente pueda invertir, ¿no? Eso es, como decía, lleva desde los años 80 y creo que, bueno, va a seguir. Y lo que sí que tengo la sensación es que por parte del Estado francés, una vez que pase el verano, van a plantear una serie de nuevas medidas de reactivación económica, ¿no? No vamos a ver hasta dónde llegan. Ya hoy en día ya es muy interesante porque estamos hablando de préstamos prácticamente a cero, a tasa cero, para inversión. Y bueno, pues va a seguir por ahí el camino, ¿no? Yo creo que el propio país va a ayudar mucho a la reactivación de la economía, sobre todo a través de los bancos y a través de las ayudas del propio Estado. Juan, hay una pregunta ahí en Marruecos, ¿qué tenemos? Bueno, nosotros como vamos con retraso en el tema del confinamiento, habrá que ver cuando esto se abra o esto termine, cómo se presenta lo que está pasando. Pero yo personalmente creo que, por ejemplo, los propietarios que están ahora mismo metidos en independientes, hablo, propietarios independientes que estén metidos en inversiones ahora mismo de construir un hotel o que ya tengan el hotel en marcha después de lo que está pasando y lo que viene lógicamente cuando ya se pueda abrir, los que tengan un apalancamiento fuerte con el banco, pues seguramente estarán obligados a buscar soluciones al problema que tiene ese propietario. Por otro lado, hasta ahora las empresas españolas están muy bien consideradas en Marruecos, muy bien.
Sabéis que están aquí ya Meliá, Iberostar, Riu, Barceló, Belief. Bueno, es solo un ejemplo de todo todas las grandes cadenas que ya están en Marruecos, lógicamente por proximidad, porque somos vecinos, ¿no? O sea que, y por tanto lo hace operativamente más fácil. Y estas empresas que mayoritariamente, hablo siempre mayoritariamente porque hay excepciones, estaban en gestión, pues yo creo que eso no va a afectar para nada. Otra cosa es cuando hay que poner dinero, como puede ser un alquiler donde ya eres tú el que tienes que tener un riesgo en lo que estás haciendo, ¿no? Yo personalmente creo que esto no va a influir, pero bueno, vamos a dejar también pasar un poco el tiempo y ver cómo evoluciona lo que habéis dicho un poco vosotros, ¿no? El mercado, cómo se va a abrir, cómo, cómo, cómo va a reaccionar el cliente, las agencias de viajes, todo. Vamos a ver, vamos a ser cautos y ya está. Alberto, siempre y por supuesto que con la debida privacidad y discreción, ¿nos puedes contar algún proyecto, alguna idea, algo que pueda ser comentado, pero ya un poquito más específico de lo que hay ahora actualmente en el mercado, o lo ves muy difícil soltar algún nombre o alguna idea? Hombre, nombres ninguno. Nombres Bien. ninguno, ¿no? Sí que es cierto que dentro de los fondos de inversión sigue habiendo mucho interés en los destinos urbanos y sí que se ha hablado mucho en este tiempo sobre la demonización de estos fondos de inversión que vienen a comprar a unos precios de saldo, igual que no había esa política durante los últimos 3 años o a partir de ese 2015, no estamos viviendo una situación similar a la que se vivió en 2010, por decir de alguna manera, y lo que hay que también ser muy realistas, ¿no? Para bien o para mal, una propiedad inmobiliaria en el sector hotelero vale lo que vale su cuenta de explotación, principalmente. Segundo, esa cuenta de explotación está respaldada por la solidez de ese mercado turístico, por ese destino turístico. Por lo cual, ese interés por parte de los fondos, por parte de los inversores, va a estar centrado en esos mercados que ya tenían interés previamente al COVID. Por lo cual, si establecemos que esos mercados son de los más estables, para bien o para mal, ¿no? Pues entonces no va a haber grandes deducciones en el precio y esas cadenas hoteleras que quieran acceder a esa liquidez desinvirtiendo activos lo van a tener igual de fácil que lo tenían en febrero. Sí que evidentemente habrá algún ajuste en los precios. Nosotros, las operaciones que estamos trabajando, sí que estamos trabajando con algún ajuste, pero sí que es cierto que fruto de las operaciones y las políticas de light asset habían provocado que ciertos destinos hubiesen sufrido un pequeño, por decir de alguna manera, un sobreprecio en la valoración de esos activos. Eso es una realidad, pero también la realidad va a ser que muchos de los destinos a nivel nacional o de áreas de influencia de esas grandes ciudades, si estaban sobrevaloradas antes, ahora van a sufrir una devaluación mayor. ¿Por qué? Porque la contracción de la demanda va a provocar que sus cuentas de explotación se resientan. Por eso, el interés, ¿dónde está? ¿Qué operaciones están trabajando? Cadenas hoteleras que sean capaces de justificar esos GUPs de explotación en destinos que tengan una trayectoria sólida. No nos engañemos, las cuentas en las inversiones hoteleras por norma o cuando se hacen contratos de gestión se hacen a largo plazo, en los alquileres todavía más, por lo cual sí que se conciben zonas de baja demanda o momentos en que la explotación no es lo que hemos vivido en ese 2018, ese 2019, ¿no? Pero a día de hoy sí que lo que se está buscando son buenos gestores
con activos en mercados consolidados y sólidos, y esas son las operaciones que principalmente se están trabajando. Fuera de ahí, establecimientos un poco deslocalizados, libres de gestor, ahí ya entonces estaríamos entrando en tener que conjugar esos dos personajes, que sería ese inversor y ese gestor, para que la operación tenga viabilidad. Si ya es complicado en esta situación de incertidumbre poner de acuerdo uno, poner de acuerdo a dos figuras y que esos intereses converjan, pues o es una marca, un brand o un gestor ya conocido por el capital, o esa operación a día de hoy son operaciones que se están empezando a estudiar, pero que no se plantean hasta el año 2021. ¿Y qué sería más activo? ¿Ciudad, negocios o resort de playa? ¿Dónde ves tú más movimiento? El urbano tenía gran demanda y el urbano sigue teniendo grandísima demanda. Hay un matiz, y es que el capital muchas veces no está muy en la línea de esa estacionalidad que puede sufrir el mercado vacacional nacional. Sí que es cierto que cuanto más prestigiosa sea la marca, pues esa estacionalidad o ese hándicap de la estacionalidad se diluye, pero por norma el capital siempre está centrado en destinos urbanos. Y si no, podemos observarlo en el último periodo desde 10 años, desde 2010 a día de hoy, en el cual normalmente cuando ha habido operaciones vacacionales han sido porque previamente alguno de esos vehículos de inversión o esos fondos de inversión han llegado a acuerdos para fomentar esas políticas de light asset con las grandes hoteleras, ¿no? Fuera de eso, sí que se han ido haciendo operaciones individuales, pero siempre de la mano de marcas referentes del sector. Paco, ¿hay una pregunta? Bueno, yo creo que, bueno, como decía antes, volviendo otra vez hablando primero de México, las inversiones siguen siendo más de lo mismo prácticamente, ¿no? Como decía antes, 44%, la estimación de crecimiento en inversiones es de un 44% en Quintana Roo y un 9% en Ciudad de México. Al final, Ciudad de México, pues, y Reforma, y lo que es México Playa, Quintana Roo, pues Cancún, etcétera, ¿no? Yo creo que poca variación en el destino de México, ¿no? Por un lado, como también decía Alberto, el destino o el mercado de ciudad sigue teniendo una importancia grande y sobre todo en sitios, como decían, ¿no? Ubicación. Ese es creo que es el secreto hoy en día. No se puede inventar. No podemos jugárnosla con destinos desconocidos que haya que desarrollar. Yo lo tengo clarísimo. Hoy en día no podemos inventar, exceptuando algo como vimos ayer cuando estuvimos hablando, ¿no? Que te vayas a desarrollar África, ¿no? Pero dentro de destinos ya establecidos tiene que ser algo muy bien ubicado para que realmente tenga un atractivo para los inversores, ¿no? Eso, para mi gusto, está claro. Con respecto a San Martín, tenemos tres tipos de inversiones. Lógicamente, tampoco podemos decir los sitios concretos, pero hay tres oportunidades. Una, ahora mismo hay un proyecto que sería el más grande de todo lo que es el Caribe francés, digamos así, que puede ser San Martín, San Barthélemy, Guadalupe, todas las Anguila, algo así, que está en ciernes y que sí que va a necesitar el apoyo de un grupo inversor fuerte. No estamos hablando de un proyecto que realmente sería un complejo hotelero en el que hablaríamos de tres hoteles, más una serie de servicios. Bueno, pues, el tipo de complejo hotelero que en México es habitual, aquí, por ejemplo, sería algo completamente novedoso, ¿no? Que no ha existido nunca. Sería el proyecto, digamos así. Luego, por otro lado, tenemos, como decía, las transiciones después del Irma, ¿no? Que sean edificios que han estado muy afectados por el huracán
y que hoy en día a los propietarios no les interesa el meterse en embolados de volver a ponerlos en marcha y los ceden a otra gente. Y yo creo que aquí también ahora mismo tenemos una posibilidad que es muy interesante y es, en los años 80, cuando empezó a desarrollarse San Martín a nivel inmobiliario y sobre todo con los hoteles, llegó a haber cerca de 2.500 plazas hoteleras, ¿no? Se construyeron los hoteles, se aprovechó la defiscalización, porque con esta defiscalización lo que consigues es que después de construir el Estado te devuelve prácticamente un 30% de la inversión a fondo perdido, no, sin ningún tipo de préstamo ni nada. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en su momento? Construyeron hoteles, los operaron durante varios años, consiguieron un fondo una operación y un fondo de comercio y los vendieron. Ganaron lo que generaron con el fondo de comercio, con la operación, más ese 30% de la defiscalización. ¿Y qué hicieron? Eso se vendieron y se transformaron en habitación, en apartamentos prácticamente. Eso ha hecho que pasáramos de 2.500 a 1.100 habitaciones, como decía antes. ¿Cuál es la buena oportunidad ahora? Y aparte para desarrollar turísticamente San Martín, el efecto contrario, ¿no? Es aprovechar Irma y esos edificios que ya estaban creados como hoteles y que se están utilizando como apartamentos, volver de nuevo a transformarlos en hoteles. Volverías a utilizar esa defiscalización para que la inversión sea más sencilla y aparte aumentarías el número de cuartos al destino, ¿no? Entonces, esas tres opciones y en las tres realmente hay edificios que estarían dispuestos a entrar en ellas, ¿no? Entonces, va a ser mucho más dinámico o mucho más interesante quizás San Martín en México, pues al final será un poco más de lo mismo, ¿no? Quizás entre las cadenas lo que quieran entrar a lo mejor es con nuevos productos o nuevas marcas, pero al final será en los mismos sitios y más o menos más de lo mismo. Yo creo que esa es la situación. Juan, si quieres, puedes apuntarnos alguna idea de algún destino, algún proyecto que veas tú en tu ámbito de Marruecos interesante. Bueno, a ver, yo dentro de lo que es mi negocio, que sobre todo la intermediación en todo lo que son activos hoteleros, tanto en compra como en venta, como alquiler, gestión o franquicia. En Marruecos ahora mismo hay más oferta en urbano que en vacacional, aunque yo creo que cuando ya pase esta crisis, lógicamente donde van a surgir más oportunidades va a ser en vacacional que en urbano, ¿no? Yo, por ejemplo, en concreto, tengo, por ejemplo, en Casablanca tengo 3 hoteles en venta, tengo 4 hoteles en alquiler en Casablanca, en Marrakech tengo 1 en venta y otro en alquiler, en Agadir tengo 1 en venta y otro en alquiler, en Tánger tengo un apartotel en alquiler y en Mohamedia, que es una pequeña ciudad que está al lado de Casablanca, que es tanto vacacional como porque tiene un parque industrial también, pues también tengo un hotel que está en alquiler, ¿no? Ahora lo que puede pasar después de esta crisis es que se retoquen los precios, ¿vale? Sobre todo porque si os habéis dado cuenta, hay poco hotel en gestión, quitando uno que tengo en Casablanca, que es un pequeño hotel que está dispuesto a darlo en gestión. Los demás son todos en alquiler. Por lo tanto, si antes el precio del alquiler era X, pues ahora es posible que cuando ya esto pase, el precio sea distinto al que el propietario en su momento había pedido, ¿no? Igual que en la venta. O sea, yo creo que ahora mismo depende de las necesidades del propietario, el precio va a ser uno o va a ser otro. Depende de la prisa que tenga, de la necesidad que tenga. Esto cuando ya empecemos a hablar, pues ya se verá qué precios se van a establecer, ¿no? Lógicamente,
antes de la crisis todo esto que estoy diciendo tenía un precio, después de la crisis lógicamente va a tener otro precio, sobre todo por el tiempo que va a tardar todo esto en volver a reactivarse, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de cuando salgamos del confinamiento o cuando salgamos de ponerlo otra vez en marcha al país, sino de cuando volvamos a recibir clientes, etcétera, en nuestros hoteles, ¿no? O sea que ahí va a estar el tema. Alberto, ya no por ir cerrando, que todavía nos queda un ratito, pero por ir ya más o menos apuntando, tienes ahí unos minutos para que nos digas si tienes algún destino sorpresa que tú creas que es importante, si hay alguna idea de lo que tú tienes en cartera que es una joyita que debe conocerse. Cuéntanos, tienes libre tema. Los micrófonos que se cierran. No, simplemente nosotros ahora mismo estamos trabajando con 2 cadenas hoteleras que quieren realizar desinversiones de sus activos, pero simplemente por un cambio estratégico, para bien o para mal, ¿no? Hasta cierto punto el modelo que se había implantado en España era un modelo patrimonialista, un modelo en el cual hay algunas cadenas que siguen trabajando en ese modelo y les va muy bien, pero con productos muy definidos, en ciudades muy definidas y con apuestas en otros países que lo que hacen es que, bueno, pues esas altas rentabilidades puedan cubrir los problemas del patrimonialismo en otras zonas. Lo que sí bien es cierto es que en la estructura general de la hotelería española, yo creo que el sector hasta el año 2008 vivía trabajando en 2 mercados, ¿no? Por un lado, en el mercado del turismo como tal, que era la operación, dar el servicio de hotelería, y por otro lado, también estaban trabajando en ese mercado de inversión, ¿no? Por lo cual, ¿qué ocurre como ocurrió en 2008? ¿Cómo ocurre en esta situación? Pues que en muchos casos vas a tener que hacer frente a 2 riesgos, ¿no? Primero, el riesgo patrimonialista de ese apalancamiento que puedas tener, o el riesgo de que tengas una cantidad de activos que no puedas hacer líquidos, ¿no? Es curioso que en el mercado español sea de los sitios más complicados a la hora de poder hacer líquido un activo hotelero, ¿no? El mercado transaccional no es lo suficientemente ágil. ¿Por qué? Porque, bueno, para bien o para mal, como os he dicho, desde esa tendencia de 2008 hasta día de hoy, pues es un mercado que se ha empezado a crear. Sobre todo, pues como sabéis, la entrada de esos grandes fondos en 2013, la venta de esas carteras bancarias, de esas carteras de deuda. ¿Pero qué va a ocurrir? Pues que ahora ese hotelero pequeño o medio se va a ver obligado a ya no solo necesitar capital para poder mantener la estructura de trabajo, sino si no habías hecho los deberes desde ese 2010 hasta el día de hoy de reposicionar tu activo, darle un valor diferencial, ese proceso de digitalización en el que avanzamos tanto, si ahora mismo es probable que tu activo, primero, no lo puedas hacer líquido y segundo, esté muy devaluado. ¿Por qué? Porque otras cadenas o otros hoteleros que sí que hayan hecho ese trabajo lo saquen al mercado igualmente que tú. Por lo cual, a igualdad de condiciones, a igualdad de precio, siempre te vas a quedar con el que tenga un proyecto más actualizado a los momentos de ahora. Fuera de eso, no nos vamos a engañar. Que haya interés por los inversores, interés por parte de inversores por la inversión en el mercado hotelero, no quiere decir que todos los hoteles sean susceptibles de venderse, que todos los hoteles sean susceptibles de alquilarse o todos los hoteles sean susceptibles de entrar en contratos de management. Cuando una hotelera entra en un contrato de management es porque es muy consecuente al ir a un variable de que va a poder mejorar esos números en base a un mercado. Si ese mercado no era principal o tenía una alta percepción por parte de los turistas,
Si no lo tenía antes, no lo va a tener ahora, por lo cual va a sufrir muchísimo más. En esos casos, las propiedades se van a ver seriamente afectadas, pero ya por el hecho, como os he dicho, de que no va a haber compradores interesados. La gente dice, no, es que son operaciones que a lo mejor están a 50.000 euros la habitación. Ya, pero yo entro en esa inversión y ¿cuándo voy a poder salir de ella? Eso es un elemento muy importante a tener en cuenta cuando alguien quiera desinvertir un activo, que tiene que ir muy vinculado a ese proyecto de desarrollo de la propiedad hotelera. Evidentemente, las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián van a seguir siendo objeto de demanda porque el dinero está. No tenemos, la diferencia con 2008 es que no tenemos un problema de que no haya dinero. Los hoteles que estén a la venta se seguirán cerrando las operaciones y si están en esas principales ciudades no va a haber un descuento grande. El descuento va a venir en esos destinos que dependían de un turismo de masas, que había muchísimas plazas hoteleras o en destinos que realmente fuesen secundarios. Nosotros también lo que decimos es a todos estos hoteleros que son patrimonialistas, creo que deberían empezar a plantearse el futuro que viene, empezar a tomar políticas de light asset, de no tener toda esa carga y poder utilizar ese capital para poder readaptarse o tomar una ventaja competitiva en este momento, ¿no? Porque creemos que incluso ese activo puede llegar a ser un lastre que puede arruinar ese riesgo derivado a la operación hotelera, que es el negocio del que hablamos, ¿no? El sector turístico. Paco. Bueno, yo lo que pienso es, nosotros muchas veces hablamos a nuestro nivel, ¿no? De hoteleros, y en este caso hablamos de pues, lo que puedan ser la gestión o los... Hemos hablado mucho hoy de fondos de inversión, ¿no? Hay una cosa que se nos olvida, o muchas veces se nos olvida, y es que nosotros, al final, casi siempre dependemos de las decisiones o de las necesidades que tengan los turoperadores. Los turoperadores hablo sobre todo de compañías aéreas. Nosotros muchas veces vamos a remolque de lo que ellos necesitan, ¿no? México, pues otra vez, yo no creo que tenga mucha más capacidad de crecimiento a nivel de vuelos, no tengo esa sensación. Estamos hablando de ocupaciones anuales en general de un 60%. Todos los proyectos que se vayan desarrollando a partir de ahí, pues van a bajar esa ocupación del 60%. ¿Quién va a sufrir? Indudablemente los hoteles independientes. Indudablemente ahí es donde va a estar el pollo del arroz con pollo, como dicen los cubanos. Dentro de que primero no van a tener liquidez después de toda esta situación y van a tener y vamos a ver hasta dónde van a poder ellos llegar aguantando todo este año, ¿no? Tengo la sensación de que va a haber precios muy bajos de gente que va a querer liberarse de sus hoteles porque van a necesitarlo, no porque quieran, sino porque realmente no van a poder continuar con ello. Hay una cosa curiosa con respecto, por ejemplo, a San Martín, y es que en este hotel en concreto, en el Secrets, anteriormente era Riu el que gestionaba. Riu entró aquí porque TUI le dijo que necesitaba un hotel en San Martín. Secrets ha entrado, o Soler Resorts, una de las razones de las por qué entró aquí es porque Apple Leisure Group, Apple Vacations, le dijo que necesitaba un hotel aquí. Entonces, al final, todas esas cadenas hoteleras que están entrando van a tener que ir muy apoyadas por los turoperadores y por la capacidad que tengan de llenar los hoteles. O sea, no es lo que nosotros somos capaces de hacer, sino lo que los de arriba, que al final nosotros siempre vamos a remolque de los turoperadores, y esas cadenas hoteleras que casi todas tienen al final un turoperador, sea como parte de la empresa o como un socio muy aventajado. Pero, por ejemplo, Sole, en Resort con Apple Vacation, es la parte hotelera de Apple Leisure Group, de Apple Vacation, y como sabemos, Riu y TUI son socios al 50% en Riu, ¿no?
Entonces, yo estoy esperando ver exactamente cuál va a ser la reacción una vez que abramos, que se abra la capacidad de los aeropuertos de poder volar, qué es lo que las compañías aéreas, los turoperadores van a priorizar a la hora de desarrollar hoteles, ¿no? Porque yo creo que van a tener que, sobre todo al principio, yo creo que 2021 va a ser un año de mucha prueba-error. Y yo creo que las compañías aéreas lo que van a es intentar optimizar al máximo los vuelos, porque no creo que lleguen a las capacidades o a las rotaciones que tenían antes del COVID, ¿no? Por lo menos durante 2021. Entonces, yo creo que vamos a estar muy supeditados a las necesidades de los turoperadores, a las necesidades a las rotaciones que van a poner las compañías aéreas, y a partir de ahí yo creo que va a tener mucho que ver con cómo se van a desarrollar el resto de las acciones de compraventa posiblemente en los próximos 3 años. Juan, 5 minutos. Bueno, yo pienso que Marruecos va a seguir siendo un país muy, muy interesante para todos y sobre todo para las cadenas españolas también, por las altas rentabilidades que dan los hoteles aquí en Marruecos, que son muy superiores a Europa por muchas razones, porque los sueldos de los empleados aquí es muchísimo más bajo que en Europa, porque los costes también son más bajos, el coste de la vida, al final todo. Quiero decir que el GOP que dan los hoteles en Marruecos suele ser muy superior a cualquier hotel en Europa, ¿no? Los propietarios, lógicamente, cuando quieren a alguien dentro de su casa, quieren cadenas importantes que den prestigio al valor de su activo y en alquiler, pues, como he dicho antes, surgirán oportunidades con precios más razonables, seguro, pero con garantías. Quiero decir que de la misma manera que creo que los hoteles de gestión, pues yo no digo que en el futuro saldrá alguno, pero menos. Lo que sí que querrá el propietario marroquí es casi siempre que le den un alquiler con garantías. Querrá asegurarse mucho más el contrato con unas garantías durante años que el precio, que igual ahora mismo puede ser menos importante para él, ¿no? ¿Vale? Antes de que, bueno, he visto que ha llegado una pregunta, por ejemplo, que no sé exactamente a quién sería el que la tiene que contestar, igual Paco. Nos habla del Caribe colombiano, más que el Caribe mexicano. ¿Cómo ves en la inversión hotelera el eje Cartagena de Indias, Barranquilla, Santa Marta? No sé si conoces el caso en concreto. No lo tengo, no lo conozco mucho, la verdad. No lo conozco mucho. No te puedo ayudar. Sí que sé que Colombia está pasando, está en una situación complicada también a todos los niveles, pero no sé exactamente, no podría informarte. No sé, sinceramente no podría darte un dato o una información que realmente pudiera valer. No sé. Alberto, ¿tienes algún detalle que puedas dar? Yo la experiencia que tengo en Colombia es que en los últimos 4 años el gobierno puso muchísimas, sobre todo desde hace tiempo, ¿no? Pero sobre todo en los últimos 4 o 5 años, con muchísimas facilidades para la inversión en el país. La experiencia que tengo yo es porque, bueno, trabajo con una hotelera que tiene un máster franquicia. Trabajamos con él para gestionar ese máster franquicia en Colombia y para una apertura muy fuerte en el país. Pero vamos a ver qué ocurre, ¿no? Con toda esta situación. No se nos olvide que Sudamérica ahora mismo está en el ojo del huracán, sobre todo la parte de todo lo que es Sudamérica en concreto, con países muy, muy afectados. No me suelo fiar de todas las noticias que veo, ¿no? Pero sí que hay países que no están tomando muchísimas medidas, los sistemas sanitarios no están preparados
puede que esto haga que todos los esfuerzos que había hecho el gobierno colombiano en los últimos años, muchas hoteleras españolas están presentes en Colombia, puede que todo esto eche al traste todos esos planes, y si en España buscamos un horizonte de recuperación a 3 años, puede que un país como Colombia se le alargue mucho más el proceso, ¿no? Yo creo que ahí está la incertidumbre. Volvemos a lo mismo, ¿no? El dinero es miedoso. Por eso, todo el dinero, como ha dicho Paco, se va a Cancún, se va a esa Riviera Maya, o se acaba concentrando en ciertos puntos. ¿Por qué? Porque da esa sensación de seguridad y de que ahí todo funciona. Pero como bien ha dicho Paco, vamos a ver qué ocurre ahora cuando esos hoteleros que estén obligados a vender en España, en Marruecos o en Colombia o en México, o San Martín no, porque es un poquito más especial, ¿no? Pero vamos a ver qué va a ocurrir, porque no hay nada peor para un mercado que un hotel que esté en buenas condiciones salga al mercado y nadie lo quiera. Y solo hace falta uno. A ver qué ocurre con ese, porque eso es un efecto llamada. Y yo sí que quiero lanzar una pregunta a Juan y a Paco para ver qué opinan ellos, ¿no? ¿Creéis que esta situación, evidentemente, los propietarios cada vez quieren a cadenas más grandes porque les dan solidez? ¿Creéis que los hoteleros pequeños y medianos, ya sea Marruecos, México, San Martín o España, van a ser capaces de cambiar esa visión y adaptarse al nuevo orden que se va a establecer? Porque esa es la pregunta que me hago yo, ¿no? Muchos hoteleros solo tienen dos opciones: o crear un producto independiente muy bueno, o unirse a una gran marca, que son las que les van a facilitar el dinero para ese reposicionamiento. Bueno, te respondo con una pregunta. Cuando tienes que ir de compras, que vas a la pequeña tienda de tu barrio o vas al Corte Inglés, ¿no? Que no podemos hablar de marcas, ¿no? Pues para algo que te saque del apuro, vas a la tienda de al lado. Cuando realmente lo que necesitas es confianza, seguridad, etcétera, 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 lo normal es que vayas al gran supermercado, porque aparte es más fácil que lo encuentres todo. Bueno, pues para mí al final lo podemos extrapolar a los hoteles, ¿no? Al final lo pequeño cada vez va a quedar más como residual, y yo creo que cada vez más las empresas, por la capacidad que tienen de llegar a todo, ¿no? Partimos también de una cosa que va a ser muy importante, es el saber canalizar muy bien la comercialización. O sea, y al final las cadenas hoteleras tienen una red comercial tan fuerte que es mucho más fácil que lleguen a todos los sitios, ¿no? Los pequeños al final, bueno, o te especializas, que puede ser perfectamente, que lo que hagas es especializarte y llegas a un mercado muy concreto y que te hagas, bueno, pues como algo gracioso, ¿no? Gracioso, bueno. El hotel emblemático de San Martín durante prácticamente 30 años era un hotel nudista. Bueno, pues es un hotel nudista reconocido mundialmente. Bueno, pues la gente, hoy en día ese hotel no existe, pero la parte de la playa donde estaba ese hotel sigue siendo la zona nudista. Entonces, lo que ha hecho es conseguir un nicho, ¿no? Bueno, pues quizás también vaya por ahí, ¿no? Que los pequeños consigan ese nicho y que sean fuertes dentro de ese mercado específico, ¿no? Yo creo que va a ser ahí, pero que cada vez las cadenas hoteleras se van a ir haciendo con los pequeños hoteles, porque los pequeños hoteles no van a tener capacidad para resistir, o muchos pequeños hoteles no van a tener capacidad para resistir. Y hay que ver también otra cosa que es importante, es hasta dónde y hasta cuándo van a llegar las medidas extras que vayamos a tener que asumir con el COVID, ¿no? Eso al final es una inversión muy fuerte que no vas a poder revertirla en un precio más alto, precisamente porque esa competencia que vas a tener no te lo va a permitir. ¿Quién es el que va a poder asumirlo más fácil? De nuevo, las cadenas que tienen más capacidad de negociación. Está complicado tú, para los ¿no? pequeñitos. Lo has dicho tú, ese desarrollo vertical que tienen. Tienen los hoteles, durante años han conseguido copar esas mejores ubicaciones,
y tienen controlado el canal de distribución. Efectivamente. No lo sé. Mira, aquí, por ejemplo, sin ir más lejos, nosotros esperamos que aproximadamente entre el 60 y el 70% de nuestros clientes sean clientes de Apple Vacation, de Apple Leisure Group, o sea, donde sea Apple Vacation, Chip Caribbean, o sea, tanto lo que es tu operación directa de agencia de viajes como online. O sea, entre el 60 y el 70%, ya de eso, pues ese 60-70% no lo va a tener el pequeño hotelito. Y Apple Leisure Group tampoco va a traer tantos hoteles o tantas plazas de avión para poder llenar otros hoteles, ¿no? Entonces has perdido un gran tour operador con un destino muy concreto, con un hotel muy concreto, ¿no? Como pasaba en su momento con Riu y con TUI, ¿no? Claro. Lo mismo. Yo lo que creo es que también, por hablar de una forma ya un poco más informal, sí que creo que la inversión hotelera debe de dejar de tratarse como un fenómeno ovni, ¿no? Como algo que ocurre de forma excepcional, con un secretismo, como si creo que es otra palanca más que tienen los hoteleros. No pasa nada por vender el activo, tienes otras fórmulas para seguir con tu negocio hotelero, o del mismo modo que la gente no va directamente con 30 millones y compra un hotel, no, pone 5 y los otros los pone la financiación, ¿no? Creo que en estos casos creo que sí que se ve como algo malo, ¿no? Como algo que no es al uso. Hablo en el mercado español, ¿no? El mercado evidente con los grupos que tú trabajas, creo que es algo que está a la orden del día, en muchos casos. Efectivamente. Así es. Juan, ¿en Marruecos cómo es? Contestándote, Alberto, a lo que preguntabas, lo interesante de esta ponencia es que cada país tiene sus propias cosas, ¿no? Claro. Yo ahora mismo puedo hablar de Marruecos, porque ya son 8 años lo que llevo aquí. Aquí hay mucho pequeño propietario con hoteles, que lógicamente, como os he dicho antes, de una forma o de otra suele tener unas buenas rentabilidades en el hotel, pues por lo que os he explicado, por los sueldos, por el coste, por todo, y que lógicamente antes de meterse en una fórmula con una cadena hotelera, van a calcular los números, porque al final un hotel es como cualquier otra empresa, son números, ¿eh? Y si los números dan, y si no dan, pues es otra historia. Pero ese pequeño propietario, cuando tenga que evaluar si va a dar su hotel en gestión, pues lo que querrá saber es la nueva empresa que venga, sea una gran cadena hotelera, pues ¿qué le va a dar? O sea, en comparación con lo que ya tiene. O igual dirá, pues sí, estoy ganando un dinero que es interesante, pero me estoy rompiendo la cabeza y por tanto lo voy a dar en alquiler, bueno, pues igual recupero lo que estoy ganando cada año, pero sin tener que trabajar. Hay tantas fórmulas que dentro de lo que tú has formulado como pregunta te podría responder que te diría bueno, que todo va a depender de los números que da un negocio a final de año, ¿no? Y en ese sentido, cada uno va a decidir qué es lo que quiere hacer con su negocio. Yo no veo aquí en Marruecos, de momento, a los hoteleros privados dar las cosas así como así. No. A no ser que sea en alquiler, con una buena garantía durante muchos años, donde evaluarán si vale la pena poner su negocio en manos de otra empresa, ¿no? Esto es mi opinión. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hasta cierto punto, los propietarios hoteleros jugaban con una estabilidad de un sector y de un mercado que tenía crecimientos sostenidos durante tiempo prolongado, ¿no? La estabilidad de ese sector de turismo
ese oro que nunca se acaba, ¿no? Pero esto yo creo que les pone un poco en perspectiva y que esas garantías llegan hasta donde llegan y que en muchos casos, como hemos visto, en esos momentos en los que hay muchísima demanda por coger activos hoteleros en alquiler, ¿no? O en gestión, muchos propietarios decían, bueno, yo estoy teniendo esta rentabilidad, si tú me igualas la rentabilidad, pues yo te lo cedo y si encima me das garantías, pues mejor que mejor, ¿no? Yo sí que creo que esto es un momento de cambio de paradigmas. Sí que es cierto que, como dices, en Marruecos, pues puede que vaya a un ritmo igual que Europa, por decirlo o España va un tiempo por detrás de los modelos de desarrollo americano. Sí que a lo mejor en otros países sí que están implantadas otras fórmulas más patrimonialistas como las que había en España, ¿no? Pero también creo que ese exceso de recelo genera un bloqueo en el cual el gestor no abre activos nuevos que pueden ser interesantes y la propiedad, como no encuentra esas garantías, no encuentra ese gestor, ¿no? Es ese punto de desconfianza mutua. Claro, por eso tú antes has hablado de hoteles que están en ciudades que no van a tener problemas, pues aquí en Marruecos igual, ¿no? Aquí en Claro. Marruecos tienes Casablanca, que suele ser un valor seguro, Marrakech, que es un destino absolutamente mundial, Tánger, que está en auge, porque está en auge en estos momentos, Rabat con una construcción de nueva planta hotelera muy interesante, y Agadir, que lógicamente ahora mismo con lo que está pasando sufre, pero que ayer el gobierno les ha dicho que les van a ayudar con 127 millones de dirhams para ayudas en lo que están haciendo, ¿no? O sea que ahí también las ayudas van a ser importantes, o sea, vamos a ver cuando esto ya se clarifique qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, pues yo no sé si queréis hacer alguna pregunta entre vosotros, si damos por finalizado el webinar, porque lo bueno si breve, dos veces bueno, ¿no? Exacto. Lo que sí podéis hacer si queréis es o al hacer público o dónde os pueden localizar en caso de que haya alguien que quiera personalmente hablar con vosotros al respecto. Paco, ¿en qué mail te puede localizar o en qué teléfono o en LinkedIn, por ejemplo, está muy bien. Paco Paco Benítez sales, ¿no? Salgo. Vale. ¿Y con la misma presencia física o sales con alguna otra imagen? No es la otra foto, pero vamos. Tengo el mismo pelo, no pasa nada. Vale. Alberto, en tu caso creo que está más fácil porque detrás tuyo se ve claramente, y bueno, encima has organizado el webinar, creo que está fácil localizarte, pero bueno, también imagino que LinkedIn lo utilizas, ¿no? Correcto, a través de, ahora mismo estamos todos inter e intraconectados a través de LinkedIn o evidentemente en nuestra web gestiontour.com. Y Juan, tu segundo apellido, Ibáñez. Tu segundo apellido, Ibáñez. Juan Martínez Ibáñez. ¿Y te localizan bien por LinkedIn o...? LinkedIn. Y si no, por medio de la Asociación Española también está autorizado a dar tus datos, ¿no? Exactamente. También. Pues yo creo que ya podemos dar por finalizado. Agradecer a todas las personas que se han escuchado, pues eso, que hayan tenido la paciencia de escucharnos e invitarles a participar en este movimiento de oportunidades, que yo creo que es la palabra que resumiría todo. Es un poco de arenas movedizas, pero hay oportunidades para todos. Sí, por supuesto. Yo creo que es un habrá momento oportunidades. De oportunidades. Sí. Pero de oportunidades, si se piensa bien y se planea, que nadie vea, sí que mucha gente puede ver esta situación como una amenaza, pero como cualquier plan estratégico, si tú te planificas, desarrollas tu futuro a corto, medio y largo plazo, ahora mismo tienes todas las herramientas para poder acceder al dinero que hace falta. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Nos seguiremos viendo tanto en estos temas como en la asociación o como lo que haga falta.
Y en breve imagino que Alberto podremos facilitar a las personas que estaban apuntadas el vídeo del webinar, Por ¿no? supuesto, el vídeo se remitirá a todos los asistentes y aún así también, pues para toda la asociación se remitirá el vídeo para que todos los asociados también puedan verlo en diferido. Pues muchas gracias, mucha suerte, mucha salud y valoria al toro. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós, chao. Gracias, chao.